Un hogar promedio en Estados Unidos tiene más de $100,000 en deudas y el 70% de eso es una hipoteca. Al estar ahogado en deudas, muchos suelen hacer una de estas dos cosas: hacer todo lo posible para pagar sus deudas lo más rápido posible, especialmente cuando se trata de hipotecas, o rendirse y declararse en bancarrota, como casi 400,000 estadounidenses, pero no son las mejores opciones. Así que hoy vamos a hablar sobre cómo puedes manejar tu deuda de manera efectiva y por qué apresurándote a pagar tu hipoteca es una mala estrategia. Este es Carlos. Es un estadounidense promedio de 35 años con un título universitario. Vive en Kansas y tiene un ingreso anual de unos $60,000, lo que está un poco por debajo del promedio estatal. Pero Carlos espera un aumento de salario el año que viene. Carlos es un estadounidense ordinario. Podría ser tu vecino, compañero de universidad o simplemente una persona que ves en tu tienda local. Incluso podría ser tú. Y como Carlos es un verdadero estadounidense, tiene el tradicional sueño americano: una hermosa casa y una familia. Todavía está soltero, pero ya logró dar la primera parte de su plan. Carlos recientemente obtuvo una hipoteca a 30 años. Compró una casa en Kansas por $219,000. Es casi un 49% por debajo del promedio nacional. Qué buena compra, ¿no? Carlos recibió una tasa de interés del 7%, así que tendrá que pagar casi unos $1,400 al mes durante los próximos 30 años. La tasa de interés fue más alta de lo que esperaba, pero fue su sueño. Vale la pena, ¿no? Por cierto, si quieres aprender acerca de por qué estamos pagando altas tasas de interés hoy en día, aquí te dejo un videito para que puedas chequear después de terminar con este. Volvamos a Carlos y su nueva casa. Todo está bien, pero cada año añade casi $37,000 en deudas. ¿Cómo podría un hombre de 35 años tener una deuda tan grande? Bueno, veamos la estructura de la deuda de Carlos para entender mejor su situación. Leyó este artículo de Forbes y decidió utilizar el modelo 28-36. Esto significa que su pago de hipoteca, que en su caso es de $1,375, no debe exceder el 28% de sus ingresos. El otro 36% corresponde al resto de sus deudas y no debe superar unos $1,764. Estas son deudas de tarjetas de crédito, préstamos de carro y todo lo demás. ¿Cuánto de esta otra deuda suelen tener las personas? Cuando se le preguntó a los estadounidenses cuál era su mayor deuda que no era hipotecaria, las respuestas fueron las siguientes. 28% admitió que era deuda de tarjeta de crédito. 12% dijo que era deuda relacionada con un carro. 7% tenía deudas médicas como la principal. 6% recurrió a préstamos con garantía hipotecaria. 5% tenía préstamos estudiantiles. 3% tomó la mayor deuda para cuidar sus seres queridos. Y 3% tenía gastos educativos para niños como su principal fuente de deuda, excluyendo la hipoteca. ¿Y los demás? El resto, o sea, más del 30% dijo que no tiene deuda en lo absoluto. Pero la mayoría de los estadounidenses viven como Carlos, abrumados por las deudas. Si sumamos su hipoteca y otros préstamos, eso le deja alrededor del 36% de sus ingresos para vivir. Carlos no tiene un título en economía, pero no lo necesita para ver que los precios están subiendo. Esto es la inflación en su pura forma. Lamentablemente para Carlos, su salario no aumentó mucho este año. Y no es solo él. La mayoría de los estadounidenses viven en la misma realidad. Así que al mirar a los precios y su deuda, Carlos comienza a entrar en pánico. Tiene miedo de nunca poder pagar sus deudas y tal vez ni siquiera pagar su hipoteca. Lo mejor que se le ocurre es reducir sus gastos lo más posible y pagar la hipoteca lo antes posible. Pero, ¿es esta una buena solución? Vamos a ver. Aquí tenemos 5 consejos que pueden ayudar a Carlos y a todos a gestionar la deuda de manera efectiva. El primer consejo es: no intentes pagar tu hipoteca lo más pronto posible. Este punto puede crear confusión. Al final, parece lógico que mientras antes pagues, serás libre más temprano. Pero en realidad no es tan sencillo. Digamos que Carlos decide pagar su hipoteca más rápido. Por lo tanto, necesitará aumentar sus ingresos o reducir sus gastos. Solo hay 2 opciones aquí. En el primer caso, probablemente tenga que conseguir un segundo trabajo.
pero para ganar lo suficiente tendría que seguir con 2 empleos durante otros 10 a 15 años, lo que es demasiado agotador. Además, el exceso de trabajo puede provocar problemas de salud. Y la atención médica en Estados Unidos no es precisamente barata, así que probablemente no valga la pena. La segunda opción para Carlos sería recortar sus gastos. La hipoteca ya se lleva hasta el 30% de su sueldo mensual, por lo tanto tendría que renunciar a muchas cosas. Esto significa nada de viajes, fiestas o renovaciones. Así que al final, esta tampoco es una buena solución. Claro, cualquiera de las 2 alternativas puede ayudar a Carlos a pagar su hipoteca en 15 años antes, pero en lugar de un triunfo podría enfrentar nuevos problemas, como penalizaciones por pago anticipado de la hipoteca. Sí, lo escuchaste bien. Si pagas tu hipoteca antes, a veces tu banco te cobrará una penalización. ¿Por qué? Porque el pago anticipado deja a tu acreedor con menos dinero. Cada año pagas intereses de tu hipoteca y así es como los bancos ganan dinero. Pero si lo pagas más rápido de lo acordado, te penalizan. Si pagas tu hipoteca en los primeros 2 años, puedes recibir una multa de hasta del 2% del monto del préstamo o el 1% en el tercer año. Después, es posible que te cobren una tarifa plana de $2,000, por ejemplo. Sin embargo, hay buenas noticias. La penalización por pago anticipado de hipotecas es cada vez más rara. Pero los problemas no terminan aquí. El historial crediticio también puede verse afectado. Para un historial crediticio bueno, hay que tener una combinación saludable de diferentes tipos de crédito. Por ejemplo, Carlos tiene una tarjeta de crédito, un préstamo de carro y una hipoteca. Si tiene problemas con alguno de ellos, su puntaje crediticio disminuirá. Será una disminución bastante pequeña, pero vale la pena considerarlo de todos modos. Pero, ¿qué pueden hacer Carlos y tú en lugar de pagar la hipoteca demasiado pronto? Esto nos lleva al segundo consejo sobre cómo manejar tu deuda e hipoteca de manera eficiente. Y el segundo consejo es paga a tiempo. Ya sea un pago de tarjeta de crédito o una hipoteca, no lo retrases. El pago regular es una de las mejores formas de manejar cualquier deuda y hay varias razones para eso. Los pagos a tiempo te permiten mantener una buena relación con tu prestamista, reducir el riesgo de penalizaciones por falta de pago y mejorar tu historial crediticio. Si estás retrasando los pagos, pregúntate por qué. ¿Tienes tus gastos fuera de control? ¿O es que tu estilo de vida es inasequible? ¿O es que simplemente olvidas de pagar a tiempo? Si es el último punto, simplemente configura transacciones automáticas desde tu cuenta bancaria. Es así de fácil. Pero si el problema es más profundo, siéntate y piensa en qué puedes hacer. ¿Conseguir una formación adicional para ganar más? ¿Evitar los gastos emocionales? ¿O simplemente llevar un seguimiento de tu presupuesto? Hablaremos sobre eso más adelante. Si Carlos hubiera pensado en todas estas cosas, podría haber tomado una decisión diferente, en lugar de pagar su casa demasiado pronto. Porque al final, poco a poco, se gana la carrera. Ese es el mejor enfoque para manejar tu deuda. Consejo número 3. Construye un fondo de emergencia. ¿Sabías que el 60% de los estadounidenses siente que le hace falta un fondo de emergencia? Solo el 19% aumentó el saldo de sus cuentas desde el comienzo del año. Al no tener un colchón de seguridad, la gente suele sentirse más estresada y tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, Carlos no tiene un fondo de emergencia, por lo que a menudo sufre, ya que las emergencias de la vida a menudo nos afectan económicamente. Podría ser cualquier cosa, desde arreglar el carro hasta ayudar a un familiar enfermo. No sabemos cuándo ni dónde, pero sabemos que son cosas que pueden ocurrir. ¿Recuerdas la ley de Murphy? Todo lo que pueda salir mal, saldrá mal. Entonces, la mejor opción es tener un fondo de emergencia para reducir el miedo y la confusión. ¿Cuál es la mejor manera de crear un fondo de emergencia? Una manera de hacerlo es apartando el 10% de tus ingresos cada mes. Por ejemplo, Carlos gana casi $5,000 al mes y si ahorrara $500 de cada salario, tendría $6,000 al año. Y esto es mucho mejor que no tener nada. ¿Qué más podría ayudar a manejar tu deuda? Crea un presupuesto y haz seguimiento de tus gastos. Esta es nuestra cuarta recomendación. Cuando te mudas a una casa nueva, puedes querer renovarla inmediatamente. Quieres comprar muebles y todo tipo de accesorios y decoraciones, conseguir una mesa de comedor, sillas cómodas y, por supuesto, un nuevo juego de platos. ¿Cómo podrías no hacerlo? Es una casa nueva. Todo tiene que ser nuevo.
pero es un camino que no queremos andar. Si miras tus gastos con los ojos de un extraño, la mayoría de ellos no son vitales. Y ni siquiera estoy hablando de apretarse el cinturón y ahorrar dinero. Se trata de administrar tus finanzas adecuadamente. La mejor manera de hacerlo es estableciendo un presupuesto y registrando los gastos. Echemos un vistazo a los gastos de Carlos, que como muchos estadounidenses puede llegar hasta $6,000 al mes. Muchas veces en la compra de cosas innecesarias. Como Carlos no tiene un plan de gastos, a menudo excede su presupuesto, lo que aumenta su deuda de tarjeta de crédito. Así que crear un fondo de emergencia es una tarea complicada para él. Si eres como Carlos, necesitarás hacer un seguimiento constante de tu deuda y mantenerla saludable. ¿Qué significa una deuda saludable? Comienza por mantener una buena relación deuda e ingresos. Para encontrarla, puedes usar cualquier calculadora en línea o hacerlo tú mismo porque es bastante fácil. Solo necesitas sumar todos tus pagos mensuales de deudas y dividirlas por tus ingresos brutos mensuales y multiplica tu resultado por 100. Y ahí lo tienes. El porcentaje que obtienes es tu relación deuda-ingresos. Ahora, ¿cómo sabes si tu resultado es bueno o si necesitas trabajar en él? Si es inferior al 30%, los bancos lo consideran excelente. Esto significa que estás administrando tus gastos adecuadamente y puedes pagar tus deudas a tiempo. Si tu relación deuda-ingresos es superior al 36%, debes ajustar tus gastos y enfocar en cancelar los préstamos existentes. Es bastante difícil obtener un nuevo préstamo con una relación como esta, o los intereses serán muy altos. Pero si tu relación deuda-ingresos es del 64%, como en el caso de Carlos, puedes olvidarte de cualquier crédito hasta que no mejores este indicador. El siguiente consejo para ayudarte a gestionar tus deudas es revisar tus estados de cuenta de la hipoteca. ¿Qué significa eso? Cuando recibes tus estados de cuenta de la hipoteca, asegúrate de revisarlos con precisión. Incluso si tienes un pago automático configurado para tu hipoteca, todavía vale la pena verificar. ¿Por qué? El estado de cuenta de la hipoteca puede contener actualizaciones importantes o cambios en los términos del préstamo. Esto podría ser un ajuste en las tasas de interés o un cambio en tus términos de pago. Y eso es importante. A nadie le gustan las sorpresas. Además, al revisar tu estado de cuenta regularmente, puedes detectar signos de fraude o robo de identidad. Estos fueron los 5 consejos que pueden ayudarte a manejar tus hipotecas y hacer tu vida mucho más fácil. Si deseas saber más sobre cómo reducir tu deuda, te invito a ver este episodio. Nos vemos en el próximo video. Chaito, bye.